Entonces, tenemos aquí que nuestras variables extensivas son la entropía y la carga eléctrica, y las intensivas conjugadas van a ser la temperatura y el potencial eléctrico respectivamente. De nuevo, al igual que en el ejercicio de la clase pasada, vamos a suponer que presión y el volumen simplemente no existen, no van a formar parte como de las variables de nuestro problema. Y entonces la primera pregunta nos dice, defina para este sistema el equivalente a las funciones de Helmholtz, entalpía y de Gibbs. Entonces tenemos que recordar primero, nosotros tenemos en un gas típico, no quiero abrir eso, nuestra función de Helmholtz, que sería la energía menos la temperatura por la entropía. Tenemos la entalpía, que es la energía más la presión por el volumen, y tenemos también la función de Gibbs, que va a ser igual a la energía menos Ts más Pb. Básicamente lo que se suma a la energía en las otras funciones, se suma todo en la función de Gibbs. Entonces, si uno tiene ya la de Helmholtz y la entalpía, la de Gibbs es bastante simplecita imaginarse. Ahora, ¿se acuerdan cómo intentábamos definir la función de Helmholtz? Temperatura constante. Muy bien ahí la persona que respondió. No sé quién era, pero tenía cara y soca. Sí, una de las primeras cosas que asumimos, bueno, y además, que sea cuasi estático, también lo vamos a tener en consideración, es que la temperatura es constante. Entonces, nosotros partimos, por ejemplo, por el diferencial de energía, y esto va a ser igual a el calor más el trabajo a temperatura constante. Como es cuasi estático, como bien dijeron, entonces el calor lo podemos escribir como TdS, y nos queda aquí nuevamente el trabajo a temperatura constante. Entonces, yo puedo ahora restar TdS a ambos lados, y me va a quedar que el trabajo a temperatura constante va a ser igual a la diferencial de energía menos el TdS. Pero ¿qué ocurre? Dijimos que la temperatura va a ser constante. Entonces nosotros también podemos escribir ahora que, uy, perdón, esta no es una D que debería ir ahí, que el diferencial de trabajo, porque esta es la W chiquitita, a temperatura constante, va a ser igual a el diferencial de energía menos el diferencial de T por S. Y no tenemos ningún problema en escribir esto porque sabemos que la T es una constante, ¿cierto? Entonces podemos meterlo dentro del diferencial y no hay ningún problema. Entonces podemos escribir todo esto como diferencial de energía menos TS. Y entonces decimos, entonces la diferencial de trabajo aquí va a estar asociada a una cantidad E menos TS. Y eso es lo que nosotros definimos entonces como nuestra función de Helmholtz. E menos TS. Y entonces, pensando en la pregunta que tenemos ahora, ¿cómo cambia este procedimiento? ¿Tenemos que hacer algo distinto? Según yo es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. De momento no tenemos que cambiar nada. Es cierto que escribimos un trabajo, pero no hemos dicho nunca cómo funciona ese trabajo. El trabajo puede funcionar de cualquier manera. No hemos dicho que esto es presión y volumen y todo eso. Simplemente hemos dicho un trabajo a temperatura constante. Entonces, eso está piola. La función de Helmholtz para un gas es simplemente la misma para este sistema. Entonces le ponemos el tildecito y vamos a decir que la función de Helmholtz con tilde para este sistema va a ser igual a la original. Ahora tenemos que movernos a entalpía, o algo similar a entalpía. Consulta, ¿Sí? ¿cómo puedes reconocer que en los parámetros que nos dan existe como un trabajo? Así de forma genérica. Eh, ya, de forma genérica acá, nosotros tenemos como, recuerda que entra y sale energía del sistema, y eso va a estar asociado a unos diferenciales, que de hecho van a estar ahí juntos en parejas porque van de a pares, las variables extensivas y las variables intensivas. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que no tenemos presión y volumen.
Pero no nos quedamos solamente con temperatura y entropía, sino que tenemos algo nuevo, que es carga eléctrica y potencial eléctrico. Y es a partir de esas variables que nosotros vamos a tener un trabajo, que va a ser un trabajo eléctrico. Entonces, en este caso, ni siquiera necesito saber si el nombre que le daríamos es trabajo, solo sé que nos está entrando o saliendo energía mediante algo que están haciendo estas cargas y este potencial eléctrico. Así que eso es. Y uno a la energía la puede hacer como una expresión súper grande. Puede poner el tema del TDS, menos PdV, más las cargas eléctricas, más el momento magnético, y así ir poniendo y sacando cantidades intensivas y extensivas para ir escribiendo energía. Recuerden, como vimos en la clase de la semana pasada, que es importante también que esto tenga unidades de energía, algo que uno siempre debe revisar. No puedes como plantearte ahí, mira, voy a meter este diferencial si es que las unidades no son de energía. Así que hay que andar siempre ahí con ojo al charque. Para entalpía tenemos un problema, porque si recuerdan, entalpía nosotros lo definíamos a presión constante. Pero ahora eso no aplica, porque no tenemos presión. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos utilizar que sea constante? A ver, el potencial eléctrico, efectivamente. Vamos ahora a tomar el potencial eléctrico constante. Y entonces, ¿cómo nos va a ayudar esto? Ahora nosotros vamos a volver a escribir diferencial de energía, que así es como uno busca la entalpía, va a ser igual a el calor, y aquí uno suele poner calor sub P, como diciendo es a presión constante, pero en este caso vamos a poner calor sub potencial eléctrico. Y a esto se le suma un trabajo. Ahora sí tenemos que reconocer qué es este trabajo. El calor va a seguir tomando esta forma, porque lo vamos a utilizar para la definición de entalpía, y ahora el trabajo lo podemos escribir como el potencial eléctrico por el diferencial de las cargas. Entonces, fíjense acá, que el potencial eléctrico son las conjugadas intensivas, es la variable intensiva conjugada de la extensiva, que en este caso es la carga eléctrica. Y esta es como la forma típica que uno suele poner al ir sumando y restando estos diferenciales. Solemos tener la intensiva conjugada acompañando al diferencial de la extensiva. Y este va a ser mi trabajo eléctrico, que es el nombre que le vamos a dar. Y bueno, entonces ahora también nosotros podemos escribir que el calor a potencial eléctrico constante va a ser igual a la energía menos potencial eléctrico por diferencial de carga. Y fíjense algo bien interesante. Ahora cuando nosotros definamos la entalpía, perdón, ¿cierto que el Q no necesita el diferencial? Vamos a tener que esto va a ser diferencial de E menos potencial eléctrico por carga. Nuevamente, el potencial eléctrico lo puedo colocar dentro de la diferencial porque es constante. Todo esto es a potencial eléctrico constante. Y fíjense que en el caso que nosotros teníamos de presión y volumen, era una suma, era positivo, pero en cambio ahora nos queda negativo. ¿Por qué ocurre eso? Porque antes, cuando nosotros utilizamos un trabajo que es un trabajo mecánico, con presión y volumen, nosotros decíamos que esto era menos PdV. Entonces, aquí teníamos un signo negativo, que nos termina cambiando al final cómo se ve la entalpía. En cambio, ahora la entalpía simplemente nos va a quedar H con tilde, E menos potencial eléctrico por carga eléctrica. Y entonces ahora tenemos nuestra pseudoentalpía. Probablemente se encontraron con algo muy similar en el ejercicio pasado. Si llegaron a algo parecido a esto, entonces están tiquitaca. Y por último, la de Gibbs entonces, simplemente tener la energía y le sumamos todo lo que aparece en la de Helmholtz y la entalpía. Entonces terminaríamos con energía menos T por S menos potencial eléctrico por carga. Así que eso es. Con eso terminaríamos la primera parte, el primer paso. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No?
Consulta. Sí, ¿Sí? tenía una duda. En la notación, esa, la carga sí, la carga eléctrica es como un círculo con una H dentro o representaba un teta, que como que no entendí. O sea, Sí, solo sí, sí. notación. Es que mira, ¿Un H? las letras griegas, pues tenemos el teta minúscula y tenemos el teta mayúscula. Ah, sí, el teta mayúscula, no, no lo conocía. Ya, Sí, ok. así el teta mayúscula. La otra forma, los computadores de repente lo dibujan como así y con como pequeños palitos, como cuando uno dibuja el número uno y a veces los computadores lo dibujan con un pequeño palito, así con unos palitos igual de pequeñitos lo dibujan de repente ahí mismo. Entonces Ah, parece ya. como una carita. Ah, Em, bacán. y eso. Vale, gracias. De nada, que tenemos que usar las mayúsculas también porque se nos acaban las letras griegas acá en física. Pasemos a la parte B. La B nos preguntaba, de hecho, podemos volver para acá arriba, encontrar las variables naturales. ¿Qué son las variables naturales? ¿Cómo las definíamos? A ver si el chat. ¿Por qué asumíamos potencial constante? Acá anteriormente asumimos potencial constante porque estamos haciendo un análogo a la entalpía. Entonces, la entalpía se suele tomar a presión constante. Ahora no tenemos presión, pero podemos hacer algo análogo tomando la propiedad intensiva, que antes en entalpía nosotros tomábamos la presión, ahora nosotros vamos a tomar el potencial eléctrico. Y luego realizamos el mismo procedimiento que se utiliza clásicamente para entalpía. Entonces era como eso, era para hacer el procedimiento análogo. Si hubiera más de dos variables, ¿habría más maneras de definir entalpía? Ya, ahí es como algo interesante, porque entalpía en verdad, entalpía suele ser a la que nosotros le pusimos nombre, o sea, es el E más PB. Esa es como, si te preguntan entalpía, tú decías el tiro, ya, E más PB, y esa es como la clásica. En este caso estamos haciendo lo que sería como un análogo a la entalpía, o sea, estamos haciendo el mismo procedimiento para llegar a algo similar. Pero en verdad, si hay más variables, las funciones cambian de nombre. Puedes ponerle ahí nombre distinto. Lo que suelen hacer las personas, o los físicos en general, como para facilitar estos problemas, por ejemplo, en el tema del magnetismo. El problema este de magnetismo que les pusimos en el ejercicio pasado, utiliza una notación muy similar que utilizan de repente los libros de magnetismo cuántico y todas estas cosas, y como libros de física de magnetismo, donde obviamente dentro del imán hay más variables solamente que la magnetización y la entropía y la temperatura, pero a ellos les gusta como decir, ya, tengo aquí una función termodinámica que relaciona magnetización, entropía y temperatura, eh, pero a mí no me importan las otras variables, a ellos no les importa el potencial químico cuando están hablando de un ¿cómo se llama?, de un imán que es como un sólido, entonces la cantidad de partículas que entran y salen a ellos no les van a molestar. Presión y volumen, cambios en presión y volumen tampoco les molestan mucho a priori, a menos que alguien empiece como a aplastar el imán, que igual es posible. Entonces ellos se quedan con las variables que les sirven, que en este caso se quedan con entropía, temperatura, y luego una intensiva y una extensiva extra, que pueden ser las magnéticas, las eléctricas o la que uno quiera. Y entonces cuando uno define las funciones, tú decís, ah, mira, esta es mi entalpía eléctrica, mi entalpía magnética, y les van dando como sobrenombres. Entonces, podemos hacerlo con más funciones, es cierto, podemos hacer más funciones termodinámicas, pero como justo estas son las famosas, lo que hace la gente simplemente es hacer algunas que se parezcan y ponerle el nombre y el subtítulo. Entonces, es un tema, yo diría que casi que cultural, como que a los físicos les encanta, en vez de decir, ya, mira, aquí tengo mi función termodinámica, van a decir, mira, esto es como entalpía, pero eléctrica. Y eso igual es útil, eso es útil, porque tú le decís a una persona, tengo una función termodinámica de los imanes, y te van a mirar feo, pero si tú decís, en la misma cuestión que entalpía, ahí entonces te miran bonito, pues entonces es como eso, es como para hacer análogo. Nos gusta siempre buscar cosas comunes. Pero sí, puedes crear nuevas funciones. ¿Por qué el Q tenía un subíndice del potencial? Ya, el subíndice lo que me está diciendo es que el potencial lo estoy manteniendo constante. En general acá en el formalismo uno suele poner subíndice de una variable y eso significa que esa variable la tenemos fija. Obviamente que si uno quiere ser súper concreto, uno pone igual constante.
y lo pone ahí en todos los subíndices. Pero la idea es que no nos acabemos con toda la tinta del departamento y por eso no lo colocamos. Así nos ahorramos escribirlo en todas las matracas. Porque verán que lo escribimos un montón. Ya. Ahora, ¿cuáles eran las variables naturales de un potencial termodinámico? Ya, es una definición que sale en los apuntes del profe y en los libros y toda la cosa. Ay, estaba usando mal el lápiz. Nosotros vamos a decir que las variables naturales son las variables que explícitamente van a determinarnos cambios en los potenciales. Suena raro eso, pero ahora si les dibujo la definición probablemente les va a quedar súper claro. El diferencial de, creo que el profe usó esta letra que me carga, se me olvida cómo se llama, chi creo, no me acuerdo, una letra griega terrible, que es como es parecido al silencio en música. Vamos a tener el diferencial de una función que va a depender de unas variables, y nosotros entonces podremos escribir que el diferencial va a estar escrito de esta forma. X sub 1 de x1 más la derivada parcial de nuestra función. ¿Qué acaba de pasar acá? Bueno, la derivada parcial de nuestra función, ahora por la segunda variable, de x2. Y aquí, muy importante, aquí vamos a mantener x2 constante y aquí vamos a mantener x1 fija. Esta es la forma que uno se imagina. Vas a diferenciar y nunca aprendí a escribir. Una colecha. Silueta de cara. Chi. Ya. Chi se llamaba entonces. O sí, no sé cómo se pronuncia en griego. Entonces nosotros vamos a tener un potencial termodinámico y si nosotros podemos describir básicamente los diferenciales del potencial termodinámico de esta manera, esas serían las variables naturales del potencial termodinámico. Variable natural en verdad es una definición más completa, es de matemática, no es solamente de física. Pero nuestros potenciales van a tener ese tipo de variables y entonces a nosotros nos va a gustar pillarlo. ¿Cómo los pillamos? Estudiamos cómo son las diferenciales de las funciones. Entonces vamos a tener que nuestra función de Helmholtz es igual a E menos TS. El diferencial de nuestra función de Helmholtz entonces es el diferencial de la energía menos el diferencial de T por S. ¿Se acuerdan que vimos algo muy parecido en la clase pasada? Entonces ahora aplicamos regla a la cadena y podemos escribir esto de manera más completa. Tenemos DE menos menos TDS menos S de T. Y además nosotros vimos que la energía el diferencial de la energía lo podíamos escribir como TDS más nuestro trabajo eléctrico, que sería el potencial con el diferencial de carga. Entonces, reemplazamos esto en el diferencial de energía de allí y nos va a quedar que el diferencial de la función de Helmholtz va a ser, tenemos acá un TDS, tenemos aquí un menos TDS, así que esos dos se van a morir, y me voy a quedar con potencial eléctrico por diferencial de carga eléctrica menos S de T. Y ahora, me acaban de preguntar de dónde salen estos diferenciales de x1 y x2. Ahora van a cachar. Contemplen a continuación. Tenemos ahora nuestro diferencial de nuestra función termodinámica. A partir de esto, podremos encontrar nuestras funciones, o sea, nuestras variables naturales.
¿Qué hacemos? Fijamos primero una de las variables. Digamos, por ejemplo, que vamos a fijar t. Vamos a fijar t constante. Entonces, el diferencial de t va a ser igual a 0. Y podemos escribir ahora que el diferencial de nuestra función de Helmholtz por el diferencial de carga va a ser igual al potencial eléctrico, ¿cierto? Aquí lo único que hice fue que básicamente dividí por el diferencial a ambos lados y me queda aquí esta diferencial, esta derivada parcial. Entonces, reemplacemos esto, po. Vamos a tener que ahora entonces que nuestro diferencial de la función de Helmholtz va a ser nuestro potencial eléctrico, así que esto va a ser derivada parcial del F por el diferencial de carga, todo esto a temperatura constante por el diferencial de carga. Entonces, si se fijan, acabamos de encontrarnos con la forma que tienen las variables naturales. Y nosotros podemos repetir el mismo asunto. Ahora, si es que nosotros fijamos, vamos a fijar ahora carga constante. Carga constante, entonces el diferencial de carga se nos va a hacer 0. Voy a ver qué están diciendo en el chat. Para opción de Helmholtz siempre consideramos t igual constante en algún momento. No, mira, no siempre que utilicemos la función de Helmholtz vamos a estar utilizando temperatura constante, pero muchas veces sí lo vamos a hacer, porque recuerdan que estas funciones nosotros las definimos de manera que sean útiles, y la forma en la que uno suele interpretar la función de Helmholtz es que es la energía libre disponible para realizar trabajo a temperatura constante. Normalmente es trabajo mecánico, de presión y volumen, pero en este caso sería trabajo eléctrico. Entonces el trabajo eléctrico que nosotros podemos ejercer sobre el medio. O sea, perdón, que el sistema puede ejercer sobre el medio. Porque no podemos utilizar toda la energía. Solo hay una parte de esa energía que podemos utilizar. Ya, entonces aquí estoy fijando la carga, pero no estoy fijando la temperatura. Aquí la temperatura se puede mover. Sí, gracias a la temperatura constante obtuvimos la relación de trabajo. Y ese trabajo, si te acuerdas, uy, lo tengo por acá, dijimos específicamente que es un trabajo sub T, o sea que es un trabajo a temperatura constante. Esta definición es con trabajo a temperatura constante. Este no es el trabajo general que estamos utilizando. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esa es como la idea. La forma útil de la función de Helmholtz o energía libre de Helmholtz ocurre cuando la temperatura es constante. Así como la entalpía es útil cuando la presión es constante. Por eso la entalpía la utilizamos para combustión y para reacciones químicas que se hacen en contacto con el laboratorio, porque entonces la presión va a ser constante, porque es la presión atmosférica. Sí, podemos hacer eso, porque básicamente como la idea de esta como definición o la forma de buscar la función de Helmholtz es a partir de su interpretación. Entonces, esa es la idea. La función de Helmholtz dice que el trabajo a temperatura constante va a estar relacionado de esta manera con una función. Pero no nos dice nada acerca del trabajo general, así que podemos después usarlo con trabajo general y no tenemos ni un problema. Ya, aquí estábamos fijando la carga y entonces nos va a quedar que vamos a tener acá de F va a ser igual y nos va a quedar solamente, uy, se me abrió una ventana, el menos S de T. Menos S de T, o esto podemos decir que la derivada parcial de la función de Helmholtz con colita por temperatura va a ser igual a menos la entropía. Y todo esto a carga constante.
Y entonces ahora podemos escribir ya de forma como completa y definitiva cómo queda nuestra función de Helmholtz. Vamos a tener lo que teníamos inicialmente, que es lo que hicimos en la parte de arriba, a temperatura constante. Y ahora vamos a tener más de f de t por diferencial de t, y este va a ser a carga constante. Y entonces aquí, si volvemos arribita a nuestra definición, que nuestras variables naturales serían x sub 1 y x sub 2, aquí notamos que las variables naturales son la carga y la temperatura. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que podemos definir nuestra función de Helmholtz en este caso como función completamente de la carga y de la temperatura. Y esas variables son las que nos van a definir de manera completa y correcta los cambios en este potencial termodinámico. Las variaciones. Así que eso es. Si ustedes repiten este mismo procedimiento de simplemente encontrar esta forma, deberían hallar lo siguiente. Deberían hallar que la entalpía va a depender de las variables entropía y potencial eléctrico, y deberán hallar que la función de Gibbs va a depender de la temperatura y del potencial eléctrico. Una intensiva con una extensiva. Cuando tú defines los diferenciales de la energía, por ejemplo, por ejemplo, no sé, por aquí, que nosotros tenemos que la diferencial de energía es el calor, que es TDS, más el trabajo, donde el trabajo nosotros tenemos que es el potencial por el diferencial de la carga. Sí, siempre suelen tener esta forma. Y tú puedes tomar cualquier otra variable intensiva y extensiva y formar esto, y luego ir sumándoselo o restándolo a la energía, cuidando que la cosa sea autoconsistente, y debería estar del otro lado. Entonces, esa es la idea. La parte 3 de esta pregunta era nuevamente, básicamente, reconocer formas. Nos pedían las relaciones de Maxwell, donde nosotros, si tenemos una función, por ejemplo, de sub a, que la podemos escribir como el diferencial de a de x a y constante, de x, me quedo ahí, un menos que no quiero, de x, y eso es una y, más el diferencial de a por derivada parcial de y, a x constante por el diferencial de x. Entonces uno puede ir escribiendo las diferenciales, las derivadas cruzadas. ¿Qué me refiero a esto? Sería el d cuadrado a de x de y, d cuadrado a de y de x, y a partir de esto ir buscando las relaciones de Maxwell. Me temo que no lo voy a hacer ahora mismo, lo voy a subir después, porque estoy viendo el tiempo y no nos queda mucho tiempo. Pasó sorprendentemente rápido el tiempo y quiero ver la P2. Esa la quiero ver presencial. Entonces, y sé que el resto de esta pregunta es básicamente reconocer formas de definiciones. Entonces, es un poquito trabajo algebraico, pero al fin y al cabo es reconocer las definiciones. ¿Consulta? Así que yo creo que deberíamos pasar la P2. ¿Sí? ¿Qué consulta? O sea, estoy un poco confundido porque dijiste que para el diferencial de energía siempre es como una intensiva por el cambio de las funciones F, H, también tienen como, ¿cómo decirlo? Están escritas también como energía, o sea, es energía menos algo, energía más algo, entonces también tienen como la misma, ¿cómo decirlo? Unidades de medida. Entonces igual Sí. sería como que deberían tener las mismas propiedades de diferenciativa por intensiva y todo eso, pero ahí sale que el de F es bla, 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 S por dt, pero el T era intensiva y ahora tienes como S por dt y no da vuelta, no Sí, cacho pues, qué pasa pero ahí. recuerda que estos son potenciales termodinámicos. Cuando uno define en la energía, ahí siempre tiene que ser el mismo orden de intensiva y extensiva, pero los potenciales termodinámicos no se ven atados por esa regla. Recuerda que en la clase pasada nosotros podíamos calcular volumen bajo una curva, pero hacia otro eje.
Entonces, y las unidades son las mismas, po, porque es el área en el mismo plano. Entonces, eso también tiene unidades de energía. Pero por la forma en la que uno los va añadiendo al diferencial de energía, suelen ser siempre con este mismo orden. Es como, podría decirse que es como parte del formalismo. O sea, es que igual si están directamente relacionados con la energía, todavía como que no cacho por qué para la energía es diferente que para los potenciales. ¿Por qué para la energía diferentes potenciales? Yo diría que es por definición. Yo creo que uno puede llegar a llegar a los mismos cálculos utilizando diferenciales, cambiándoles como la forma, ¿sí? Cambiando el orden, pero esta es la forma en la que ha sido definido. Entonces, es como, por eso le decimos formalismo. Estamos como sentando no sé si los axiomas, pero los postulados de la termodinámica. Y uno de ellos suele ser que la energía se escribe de esta manera. Yo también creo, como tú dices, que debería ser posible escribirlo de otra manera, porque las unidades son las mismas. Pero esta es como la forma en la que lo escribimos. Y además ayuda rápidamente a reconocer cuáles son las intensivas y las extensivas. Pues si siempre una va a estar en el diferencial y la otra va a estar acompañando, hace mucho más simple y ordenado la fórmula. O sea, Eh, que es diferencial de una intensiva y no de una extensiva como sale en la energía, o sí. ¿Mm? Es como al revés. ¿Qué cosa? O sea que la energía es como intensiva por el diferencial de extensiva, pero para la F es como al revés, ¿no? Porque tenía un dt, entonces, y la T era intensiva, ¿no? Sí, pues aquí se nos da vuelta. En vez de tener TDS, tenemos SDT. Pero eso. Yo diría Supongo, que, ya, yo, bueno, yo diría que no hay que preocuparse demasiado como de la forma de las ecuaciones, sino de cómo uno puede utilizarlas al final para obtener información. Harta de estas cosas, de está cómo bien. están ordenadas, simplemente es porque son de uso fácil. La misma entalpía, función de Gibbs y función de Helmholtz, al final las inventamos para usarlas. Ese es como la gracia de todo este asunto. Probablemente pueden haber otras formas de utilizarlas, pero esta debe ser quizá la más fácil, y por eso se utiliza la definición formal con esta forma. No tendría mucho Bueno, sentido definirlo de una gracias. forma que nos haga más difícil el cálculo. Ya. La cadena termodinámica. Esto es como uno de los ejemplos de que podemos utilizar estas cosas que hemos aprendiendo en el ramo para cuestiones que ni siquiera aparecen como los típicos gases con los que trabajamos. Tenemos un modelo que va a ser el siguiente. Tenemos una cadena que está, por ejemplo, colgando a una cierta altura, y tenemos que estar ordenada con segmentos. Los segmentos pueden ir hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y podemos contar la cantidad de segmentos que van en cada dirección. En este caso solo nos están, nos dicen que solamente pueden orientarse paralelamente a un eje. M de ellos van a estar en un sentido, y el resto, que van a ser n menos m, van a estar en otro sentido. Entonces, si m, por ejemplo, están hacia abajo, n menos m estarían hacia arriba. Aquí la dibujé un poquito hacia el lado, como media diagonal la cadena, porque así es más fácil verla, ver qué es lo que uno está intentando explicar. Pero es básicamente eso, es Pero, como si fuera una cuerda o una hebra, una cadena, donde los segmentos pueden estar o para arriba o para abajo. pero pregunta, ¿eso es como contar las puntitas, cuáles están para arriba y cuáles para abajo? Aquí lo ¿O importante son los... no son las puntitas, son los segmentos. Por ejemplo, acá tenemos un segmento, otro Ah, ya, segmento, si otro sube o baja. segmento. Sí, pues si el segmento sube o el segmento baja, eso es lo que nos importa. Pero Aquí los siempre puse en habrá diagonal como porque era más segmentos fácil verlo. ¿Sí? que no podría haber dos segmentos que suben seguidos, siempre sería como uno sube, otro baja. Po. ¿Por qué? Mira, pues, mira, A digamos, ver. tenemos uno baja, uno sube, uno Ah, ya, baja, pues, por uno segmento. sube, uno baja, uno baja, uno baja. Ya, buena, 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 Entonces, ya, en bacán. diagonal es más fácil imaginárselo, por eso me gusta dibujarlo en diagonal. Ya, ya, ya. Pero la idea es que es una línea, estamos todos trabajando en una dimensión.
Y obviamente no se tocan unos con otros, como que no se superponen, simplemente el inicio de uno es donde termina otro y listo, no van a chocar estas hebras, no nos importa esa interacción. Este es un caso más o menos simple. Nos piden primero que nada el número de configuraciones o microestados que tiene este problema. Así, rápidamente, ¿qué número de microestados tiene esto? ¿Cómo encontramos el número de microestados? Todas las El maneras de número. organizar n, ¿no? ¿Qué cosa? Que aquí hablaron Perdón. como dos personas al mismo tiempo. Sí, sí, dale tú. Ay, es que el número total de segmentos factorial arriba y abajo los factoriales de los otros para arriba y para abajo. Excelente. Arriba, número total de elementos y abajo, el factorial de los que son idénticos. Entonces, todas las hebras que están hacia arriba son idénticas unas de otras y todas las hebras que están hacia abajo son idénticas unas de otras. Entonces aquí tendremos m factorial por n menos m factorial. Uy, factorial. Y esta es la factorial de toda la vida, la que uno siempre suele ver. Así que estamos piola. La vieja confiable, como dicen, sí. Ahora, la parte B, todo esto va a ser muy procedimientos que ya hemos conocido, nos dice, muestra que si se cumple que n mayor que 1, m mayor, perdón, sí, m mayor que 1 y n menos m mayor que 1, la entropía del sistema se puede expresar de la forma. Puede que ustedes incluso reconozcan esta entropía. Porque esta es la entropía que nosotros teníamos en un sólido que tenía, o sea, que tenía átomos y agujeros. Es exactamente lo mismo que llegamos. Lo único que hacemos es, utilizamos la aproximación de Stirling. Así que no creo que sea necesario para mí mostrarles, porque acabo, o sea, esta aproximación de Stirling la hice yo en auxiliar, así que está todo esto hecho, está dicho y escrito. Sí. Y la C ya es un poco más interesante, nos dice, suponiendo que cada segmento tiene longitud A, exprese la entropía S en función de la longitud L de la cadena, que es A por el número de segmentos, en un sentido menos el de segmento en el opuesto, y denotemos L sub 0 a la longitud de la cadena completamente extendida. Así que, básicamente, vamos a intentar hacer desaparecer M y N. Vamos a intentar quedarnos solamente con L sub 0, con L y con A, que son básicamente variables más útiles con las cuales trabajar, porque M es una variable, recuerden, microscópica, eh, y es difícil de repente, no sé, pues, cachar cuál es el M exacto que tiene la cadena. El número de partículas es algo que sí nosotros podemos tener medio de antemano. La longitud de cada uno de los segmentos también es algo más fácil de utilizar. Y aquí estamos utilizando el largo de la cadena, que es algo que uno llega y mide, y el largo máximo de la cadena, que es algo que uno también puede utilizar de manera fácil. Aquí el que era un poquito molestoso es M, que es el del cual nos vamos a deshacer. Y de paso también aprovechamos de echarnos el N. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, que resulta útil, es escribir L sub 0. ¿Cómo lo escribirían ustedes? Pero ¿cuál sería si es toda la cadena y L sub 0, qué sería? L Si sub es 0 solo es el una largo dimensión. máximo. ¿No sería el mínimo? ¿Por qué ese es sub 0? Simplemente es el número que le pusimos. ¿No sería entonces, por ejemplo, que todas estuvieran estiradas? Sí, toda estirada. ¿Y entonces cuánto sería esa M, longitud? M por A. Sí, así de simple, n por a. Y ahí tenemos la longitud máxima. Ahora, la longitud no máxima vendría siendo los m que están en la dirección A menos el resto, perdón, no que está en la dirección A, m que está en una dirección menos n menos m que están en la otra dirección. Y todo esto multiplicado por A para que me dé longitud, ¿cierto? Y esto me terminaría dando, aquí tenemos menos menos, así que esto sería más, tendríamos 2 m por a menos, y aquí vamos a tener n por a, y el n por a sabemos que es el largo máximo, así que le ponemos ahí largo máximo.
y ya podemos empezar a escribir esto de una forma un poco más interesante. Porque fíjense, tenemos que L es igual a 2m por a menos L sub 0. Entonces ahora podemos sumar a ambos lados L sub 0 y me va a quedar L más L sub 0 va a ser igual a 2ma, o que m lo podremos reemplazar en las fórmulas y escribirlo como L más L sub 0 dividido 2 por a. Así que estamos tiquitaca. M ya lo podemos reemplazar. Consulta. Asimismo, ¿sí? ¿Por qué L0 no podría ser también M por A? Porque M es como se llama el número de segmentos que están en una dirección simplemente. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero que están en una de las dos direcciones. N, en Ah, ya, cambio, claro, es y el si el número total. total. Entonces, lo Vale. más largo que puede estar la cadena. Así que, ¿Y cómo fue el planteamiento de la primera línea de, o sea, la segunda línea de la parte B? ya. Nosotros O sea, tenemos que el largo va a ser la cantidad de segmentos que están en una dirección. Entonces, imagínate. Yo tengo que mi cadena va a ser hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, el largo sería 1, 2. Tendríamos el largo es igual a 2. Tenemos 1, 2, 3, 4 que bajan y tenemos 2 que suben, que serían estas dos de acá. Entonces, el largo total es m, que en este caso sería 4 por a, que sería básicamente qué tanto hemos bajado, y a eso hay que restarle qué tanto hemos subido, que sería n menos m por a. Fíjate que acá el n mayúscula sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y entonces esto sería 6 menos 4, o sea, igual 2. Y nos da exactamente. Esa es como la idea de imaginárselo, y de ahí sale la fórmula. Bicho. ¿Sí? Pero pudo haber sido también como n menos m por a menos ma, ¿o no? Cambiando el signo, tú dices, ¿cierto? Sí. Sí, puede ser lo mismo. Pero en ese caso la longitud te puede quedar negativa quizá. Ya. Depende, po. Por ejemplo, aquí no estaría negativo porque estamos como el largo, algo menos el largo como total. Cuando estás tirado ahí sería negativo, po, ¿no? Es lo que llegamos ahora. Sí, po. Básicamente acá lo que estamos haciendo, lo único que estamos diciendo acá con esta forma es que estamos diciendo que los m están en la dirección positiva de longitud. Ya, Si en ok. cambio aquí ponemos un menos y aquí ponemos un más, entonces estamos diciendo que estos son los que están en la dirección positiva de longitud. Ya, ok. Sistema de referencia, tú pones hacia dónde crece el X. Al final, toda la física de este problema va a ser la misma, así que como a ti te guste. Dale. Ya. Y la otra cosa, que esto está acá arriba en el enunciado, pero fíjense que nosotros tenemos los n mayúscula, tenemos los m y tenemos n menos m. El n mayúscula nosotros lo podemos escribir de nuestra primera ecuación como L sub 0 partido a. Y entonces, ahora cuando tengamos n menos m, eso va a ser simplemente L sub 0 partido a menos L sub 0 más L partido 2a, y esto lo podemos simplificar un poquito y nos va a quedar L sub 0 menos L partido 2a. Entonces, esto simplemente hace más fácil el reemplazo. Después llegamos y reemplazamos a nuestra expresión. Al final vamos a llegar a algo de la siguiente forma, para que lo puedan revisar. Vamos a tener acá una constante, la constante de Boltzmann. Va a estar todo multiplicado por un factor de un medio a, así que puedo sacarlo acá afuera. Y aquí voy a tener 2L sub 0, uy, muy lejos el logaritmo natural. Logaritmo natural L sub 0 partido a menos L sub 0 más L por logaritmo natural de L sub 0 más L partido 2a
menos L sub 0 menos L, y aquí, por logaritmo natural de L sub 0 menos L partido 2A. Y esa es la expresión que nos quedaría para la entropía. Entonces, hasta ahora, eso está piola. Es algo que les podríamos haber preguntado en el primer control y creo que ustedes podrían haber resolvido. O por lo menos podrían haber intentado resolverlo. Porque al fin y al cabo es contar estados, aproximación de Stirling, y finalmente nosotros simplemente reemplazamos algunas de estas variables para que nos queden algo un poco más trabajable. La segunda parte, en cambio, ya trae dificultades más interesantes. ¿Is this control 1? No, esto es control 2. Esto es literalmente sacado un control 2. Ya, voy a... Están en dos páginas diferentes, pero voy a intentar recortar acá, por lo menos la D. Bajo, bajo. Y acá está. Entonces, la siguiente pregunta nos dice: un extremo de la cadena se encuentra fijo, atado a una pared, mientras que se le somete a una tensión, tau. Haga la analogía con el caso volumétrico, identificando el largo L con el volumen V y la tensión con menos P. Formalmente, se diría entonces que tau es la variable intensiva conjugada del largo L. Escriba los diferenciales de energía y de función de Helmholtz, y después hay que relacionar el tau con una derivada parcial de la función de Helmholtz, y además tenemos que deducir la relación que hay a continuación. Entonces esto ya es utilizar materia del formalismo. Entonces, suena como harto texto, pero en verdad es harto texto porque está bastante guiado para que uno no se pierda. Nos vamos a dar cuenta que en verdad no es tan terrible. Porque primero nos dicen que hagamos una analogía. Nosotros acordamos que el trabajo con la W minúscula, en el caso típico, era menos PdV, ¿cierto? Pero ahora nos dicen, bueno, entonces el volumen va a ser L, así que voy a tener mi trabajo con apóstrofe. Vamos a tener acá dl, y el menos P va a ser simplemente el tau. Así que con eso ya tenemos una parte hecha. La diferencial de la energía entonces va a ser nuestro TDS conocido y querido, más el tau de la diferencial del largo. Entonces, fíjense, estamos trabajando en un resort y todo lo que queráis, pero estamos encontrando la misma fórmula que hicimos en la P1. Entonces, esto es lo que un poco quiero que se den cuenta. El formalismo es un poco confuso inicialmente porque es como mucho texto y mucha info que les llega de golpe, pero se van a ir dando cuenta que repetimos siempre los mismos procedimientos. La forma de pensar y la forma de hacer las cosas es siempre la misma. El paso difícil de repente es pensarlo un poquito. Porque bueno, muchas veces suele ser el paso más complicado para todos nosotros, porque estamos acostumbrados a la matraca, vivimos y morimos por matraca, y de repente imaginarse el trucazo es lo que nos complica. Ya. La función de Helmholtz va a ser entonces E menos TS. No cambia a la típica que uno usaría, al igual que como en la P1 no cambiaba la función de Helmholtz, aquí tampoco va a cambiar. Escribamos eso sí mejor su diferencial, porque su diferencial sí va a cambiar, y nos vamos a dar cuenta, porque el diferencial de energía sí cambió. Esto es diferencial de energía menos diferencial de TS, así que nos va a quedar TDS más TDL menos TDS menos SDT. Entonces, esto se me va, y me queda que el diferencial de la función de Helmholtz sería entonces TDL menos SDT. Y de momento ya estamos piola. Fíjense que ya encontramos los diferenciales de E y de F. El de E simplemente realizando la analogía, hicimos la analogía y llegamos al de E, y luego regla la cadena y tenemos ahora el de F. Así que ya tendríamos puntaje en esta pregunta y estaríamos un poco más contentos y más relajados. Vicente, ¿Sí? en la forma diferencial de la fuerza, o sea, del F, el primer T es un tau, ¿no?
el que escribiste abajo. Sí, esto de acá es un tau. Y el TDL es un tau. Ahí está. Ahí está mejor. Ya, se notaba poquito. Entonces, tenemos este asunto de acá. Lo siguiente que nos piden es relacionar la tensión con una derivada parcial de la función de Helmholtz. ¿Cómo lo harían a partir de esta forma que tenemos acá? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Minimizarla. Minimizarla. Algo más fácil, algo que hemos hecho en esta misma auxiliar. Imponerte constante. Excelente. Eso mismo. Tomemos ahora, vamos a imponer t constante, por lo tanto, el diferencial de t va a ser igual a 0. Y entonces nos vamos a quedar que el diferencial de la función de Helmholtz va a ser igual a el tau por el diferencial de L, o sea que podemos escribir que la derivada parcial de la función de Helmholtz por dl a temperatura constante va a ser igual al tau. Y de esta forma tenemos el tau descrito. Así que, fíjense, no es tan complicado. Estamos trabajando con algo que no tiene nada que ver con gases, pero estamos utilizando los mismos procedimientos que hacemos en gases. Y eso es parte de la utilidad termodinámica. Porque la idea de esta pregunta es que vamos a llegar acá al final, vamos a mostrar que este tipo de filamentos que funcionan de esta manera, al final uno vuelve a encontrarse con la ley de Hooke, lo cual es fascinante, porque estamos viendo pequeños como filamentos de un polímero, y al final descubrimos por qué los polímeros son elásticos. Entonces, esto es un muy buen ejercicio, que nos muestra cómo la termodinámica nos puede dar información de cosas que ni siquiera pensamos que podrían ser de termodinámica, porque no son gases. Pero cosas que no son gases igual las podemos estudiar. Entonces, tenemos eso ya hecho. Nos pedían una segunda cosa, deducir además que este siguiente asunto, y nos pedían además imponer temperatura constante. Así que no debería ser mucho atado. Veamos lo siguiente. Tenemos nuestro df, dl a temperatura constante. Lo podríamos escribir de la siguiente forma, porque nosotros sabemos que F es igual E menos TS. Entonces nosotros podemos decir, ya, voy a tomar el diferencial del largo, y voy a decir acá, oye, ¿cómo escribir esto sin que sea como una notación media fea? Ya. De E menos TS, y voy a poner acá a temperatura constante. Entonces, esto yo lo puedo separar, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas, así que puedo tomar acá d sub E, d sub L, esto a temperatura constante, menos, y aquí tendría d de TS, d sub L, a temperatura constante. Pero nos dicen que la temperatura es constante, así que podemos sacarlo de adentro de ese diferencial. Y llegaríamos entonces a lo siguiente, llegaríamos a diferencial de energía por el largo a temperatura constante, menos temperatura por derival de entropía por el largo a temperatura constante. Y esa sería entonces la derivada de la función de Helmholtz a temperatura constante. Y llegamos exactamente a lo que nos están pidiendo. Así que de momento estamos súper piola. Voy a alargarme un poquito más solamente para mostrarles un poco cuál es la idea de la siguiente parte. De hecho, sí, puedo terminar. Me queda poquito, así que ánimo. Nos dicen ahora, en este modelo la energía no depende de L, porque no se asoció una energía diferente a cada orientación de los segmentos.
Esto equivale para la analogía del gas ideal, en el que la energía no depende del volumen, sino que solamente de la temperatura. ¿Se acuerdan de eso? Que si un gas ideal nosotros dejábamos que se expandiera, la temperatura era la misma. Aquí es exactamente la misma analogía. Y vamos a usar este hecho para encontrar la tensión en función de las variables que nosotros teníamos antes. Así que tenemos ese asunto. Ya. E no depende de L. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué podemos, a partir de lo que nos acaban de decir, qué es lo primero que se les ocurre viendo la pizarra? 1 es ¿Primero 0. La primera se va a 0, exacto. 0, sí. Este primer término de ahí se me va a ir a 0. Entonces, yo voy a tener acá que la derivada de la función de Helmholtz por el largo a temperatura constante va a ser igual a menos t por derivada parcial de ds de L a temperatura constante. Así que ya estamos más cerca del éxito, porque la entropía, recuerden que la conocemos, la escribimos nosotros. Y la escribimos en función de todas estas variables, así que eventualmente esto será llegar y reemplazar, derivando obviamente por L. Así que va a haber que derivar la expresión grande de la entropía, pero es algo que podemos hacer, o sea, no está lejos de nuestra capacidad. Nos faltaría ahora un poquito de información, pero la podemos rescatar de aquí arriba. Recuerden que nosotros relacionamos la tensión como que era esta misma derivada. Entonces aquí yo ahora puedo invocar la igualdad. Bajaré un poquito para acá. Y voy a decir que esto es igual a mi tensión. Entonces ya estamos prácticamente al otro lado porque nos pidieron encontrar la tensión en función de A, L sub 0, L y temperatura. Y fíjense, acá tenemos temperatura y este S que va a depender de A, L sub 0 y de L. Así que estamos completamente dados para el éxito. Esto nos va a dar lo siguiente. Vamos a terminar con un menos t multiplicado por la derivada de S por L. Nos va a quedar un corchete horrible. Eso no lo voy a escribir, pero voy a escribir el siguiente que ya está como un poquito más simplificado. Vamos a tener T, el K de la entropía, 2A, que esto venía también de la entropía, era lo que estaba fuera de nuestro gran corchete. De hecho, acá también voy a poner el 2A, ya que estamos, y el K. Y aquí dentro todo se nos va a ir simplificando después de derivar a logaritmo natural de L sub 0 más L partido 2A menos logaritmo natural de L sub 0 menos L partido 2A. Como son logaritmos que se están restando, podemos dividir estas dos cosas. Y entonces nos debería dar al final que esto va a ser tk partido 2A por logaritmo natural. Fíjense que aquí hay 2A y allá también hay 2A, así que cuando dividamos esos dos se van a ir y nos va a quedar simplemente acá L sub 0 más L dividido L sub 0 menos L. Y si lo queremos escribir de una forma incluso más majadera, porque esto nos va a servir para la siguiente parte, nos podemos escribir así. KT 2A, y esto va a ser logaritmo natural de 1 más L partido L sub 0 dividido 1 menos L partido L sub 0. Esto simplemente escribirlo de otra manera. Y la razón por la cual lo escribimos de otra manera es porque en la parte siguiente nos pide que si nosotros asumimos que el L sub 0 es mucho mayor que el largo total de la cadena, o sea que la cadena no está cerca de su largo máximo, no la hemos estirado así un montón, queremos demostrar que esto entonces nos va a llevar a la ley de Hooke. Intentemos ver si es que esto nos lleva a la ley de Hooke. Vamos a tener que nuestra tensión va a ser igual a K por T partido 2A por logaritmo natural, y aquí parece que nos encontramos con un problema, porque si L sub 0 es mucho mayor que L, parece como que estamos sumando 0 arriba y abajo, ¿cierto? Y nos quedaría 1 partido en 1 y se nos iría todo a 0 y nos moriríamos. Porque la ley de Hooke no nos dice que la tensión es igual a 0, la ley de Hooke nos dice que la tensión es proporcional a la elongación. Y eso es lo que nosotros queremos encontrar. O sea que queremos que la tensión sea proporcional a L. La mítica técnica del Nikita Nippone. Sí, más o menos algo así. De hecho, incluso
un poco más simple, vamos a separar el logaritmo. Vamos a poner acá 1 más L partido L sub 0 menos, bueno, y todo esto acá en un párrafo grande, o sea, perdón, no un párrafo, en un paréntesis grande, logaritmo natural de 1 menos L, uy, sacar ese 0, L partido L sub 0. Y entonces tenemos ahora estos logaritmos donde esto de acá es chiquito. ¿Se acuerdan qué aproximación podíamos utilizar cuando nos encontramos con esta forma? L queda como L partido en L0 nomás, Exacto. creo. Si nosotros tenemos logaritmo natural de x más 1 y el x es chiquito, esto va a ser aproximadamente x. Y en cambio, si tenemos un x enorme, más 1, esto se aproxima a un logaritmo natural de x. Entonces, eso eran algunas aproximaciones que podíamos recordar. ¿Esas las dieron en el control? No las necesitaban en el control, por eso no las dimos. Sería confundirlos más. Ah, pero Si las hubiesen lo necesitado, estamos las usando, habían tenido. pero lo Ah, estamos usando perdón, ahora. en el control del año pasado estás diciendo. Sí, pues. Sí, 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 perdón, perdón, sí, sí, sí. Ah, Sí, ya. estaba escrito, sí. En el formulario atrás había de todo. Yo le dije en un momento al profe Víctor, profe, ¿y si ponemos solo las fórmulas que van a necesitar? Y el profe decía que eso quizás sería forzar mucho la mano, porque entonces, no sé, pues sabrían exactamente qué es lo que tendrían que hacer, porque si no usan una fórmula, saben que tienen que usarla en alguna parte y empezarían a buscar cómo usarla. Entonces, el profe dice que eso como que chacrearía un poco el control, pues la idea es que hagan lo que ustedes saben hacer, no resolver las pistas de Blue. Y yo dije, ¿y podemos recortar por lo menos radiación o algo así? Y el profe me dijo que esa era una idea muy ecológica, pero que prefería usar el mismo formulario para todo el año, que era como más ordenadito. Así que al final terminamos con el formulario grande con fórmulas nada que ver. Pero bueno, supongo igual que si alguien intentó utilizar las fórmulas de radiación para resolver el control 1, el problema es más grande que hay de fondo. Ya. Entonces, aquí vamos a aproximar esta cuestión y esto nos va a dar entonces KT partido 2A y esto va a ser 1 más... Ah, perdón, no. El 1 no aparece. Esto va a ser simplemente L bajo L sobre L sub 0 menos, pero aquí también hay un menos, así que esto va a ser más L partido L sub 0. Y esto entonces va a terminar siendo KBT partido a L sub 0 por L. Y entonces ahora nosotros tenemos que la tensión va a ser proporcional a una cosita. Esto de hecho, fíjense, la única variable que tenemos aquí es temperatura, pero estábamos asumiendo temperatura constante. Pero tenemos la constante Boltzmann, que es una constante, tenemos el A, que es una constante, el largo máximo, que también es una constante, y tenemos el L, que la podemos relacionar con la elongación. Entonces tenemos que la tensión en este material es proporcional a la elongación, y estamos recuperando como la identidad, en cierto sentido, o el espíritu de la ley de Hooke, que eso es como súper fascinante. Y no solo eso, si se fijan también podría decirse que estamos como en un caso... esto no es exactamente la tensión que uno encontraría si la temperatura la pueden variar, porque recuerden que hemos derivado todo esto a temperatura constante, así que hay que tener eso en consideración, pero quizá podría servir para una aproximación. Quizás si ustedes tienen un material, podrían utilizar esto, que es como ya para temperatura constante, y ustedes pueden decir, quizá si la temperatura varía un poquito, la diferencia en la tensión sea lineal. Y eso, por ejemplo, sería una hipótesis que ustedes podrían plantear a partir de estas ecuaciones, y luego experimentalmente ver si es que eso se cumple. Entonces, utilizando termodinámica, hemos llegado a obtener información acerca de sistemas elásticos, lo cual es muy interesante. Así que esa es la cuestión. Esa es la idea, po. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, lo que sea? Entonces, al final, la ley de Hooke
Y como que está una parte de la ley de Hooke que la constante depende de la elasticidad. Eso. No Eh, pasa. Sí, pues, eso. No, la constante depende del largo, ¿o no? esta no es la constante, esto es tensión. Tensión. No es la elasticidad. No, esto no es una constante de elasticidad. Mm, Esto, mira, la tensión tú la puedes, digamos que es como es un análogo a la fuerza elástica. En verdad, tensión tiene una definición un poco más completa, pero eso lo ven los ingenieros ya en sus ramos de ingeniería. Tú vas a ver que no es cuando tienes una viga, no tienes solamente fuerza. Vas a tener tensiones, esfuerzos, momentos y cosas así. Y al final tú trabajáis con tensores y una cuestión ahí bien interesante, pero es eso. La tensión, si te lo intentas imaginar como de la forma más clásica y simple posible, sería como relacionado a la fuerza elástica. Entonces estamos diciendo ahora que la fuerza elástica es una constante multiplicado por la elongación del resorte. Ah, ya, ok. Así que eso era el desarrollo que intentaba hacer hoy día. La próxima semana empezamos ya con gases reales, que eso ya es harina de otro costal y es un costal también complicado, así que tenemos que hacerlo con delicadeza. La pregunta de este control, había que justificar así como se llega a la ley de Hooke por esto, porque como que yo no reconocí la ley de Hooke con esta fórmula. Por eso preguntaba. Mira, yo encuentro que el enunciado no estaba tan bueno porque hay personas que piensan que la ley de Hooke es simplemente la ecuación de movimiento de una partícula amarrada a un resorte, porque es la Sí, forma en la que lo enseñan en mecánica. Te dicen, sí, yo esta es la pensé ley en de eso. Hooke y te tiran la ecuación de movimiento. Te dicen, aquí tenemos movimiento armónico y todo lo que queráis. Em, yo creo que eso lo diríamos como en la prueba. Onda, así como tú has denunciado y lo anotaríamos en la pizarra. Ah, ya. Ah, no, lo acabo de ver, pues esto sería como el K por X, po, Ah, sí, el pues, típico K por ahora X. lo que quería, por eso marqué esto en un paréntesis. La idea es que cacharan que esto era una constante y aquí tenemos el largo que sería el X. Así que estamos piola. Ajá. Ya, ya, sí, sí. Ah, faltó un 2, sí. En la última. Te comiste el 2. ¿Por qué falta un 2? Es que estaba a la izquierda, ¿no? El 2A. Aquí tengo un 2A, pero estoy sumando dos veces L sobre L sub 0. Ah, ya, ahí Entonces está. acá hay un 2 y ese 2 se me simplifica con el otro 2 y al final me quedo sin 2 y estamos al otro Ya, lado. ok. Ya, verdad, verdad. Ya, Así vale, que gracias. eso es.